Que el Señor los bendiga en esta mañana, que el Señor los llene de su gracia para alabar y bendecir su nombre, que Él me asista con su gracia para poder hablar algunos minutitos de esta su palabra, Amén. y que hagamos de esta escuela dominical una enseñanza, una meditación de esta enseñanza que el Señor nos presenta en esta mañana en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 14 al 17. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 17. Y el texto sagrado lo tenemos en el Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 5, versos 11 y 12. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo Jesús. Porque mejor es que padezcáis haciéndolo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Dios añade mención a esta enseñanza. Nos vamos a trasladar al Evangelio del Señor Jesucristo según San Mateo, donde podemos ver aquí cómo el Señor nos presenta el texto sagrado, que es el resumen de toda enseñanza. Y dice de esta manera: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Bien, Dios me dé su santa gracia para que conversemos un poco respecto a esta enseñanza. Y es importante que nosotros siempre meditemos por qué nos vienen las pruebas que a veces tenemos que soportar. Pero si nosotros nos pasa algo, siempre decimos, ¿por qué a mí? Y cuanto más me dispuse para servir a Dios, he tenido los problemas más grandes. Y empezamos a hacer recuentos de nuestra vida, cómo caminamos, lo que hemos hecho a través de los años que conocimos al Señor. Y decimos, ¿por qué me pasa esto? Si es cuando mejor yo me he dispuesto para recibir a Dios, mire lo que me viene. Y empezamos a narrar lo que nos está sucediendo. Y encontramos que es como injusto todo lo que nos pasa. Pero olvidamos una cita que dijo Jesús. Y dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos traducimos en un compromiso con Dios.
de serle fiel hasta la muerte. No le pusimos medidas, las condiciones. Y la verdad, las cosas que no porque hemos conocido a Jesucristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, no lo van a pasar cosas a nosotros, ni vamos a estar libres de todo lo que está sucediendo. Mientras vivamos en este mundo, vamos a tener este peligro, porque desgraciadamente, digo por mí, el Dios me creó de carne y sangre. Somos hombres pecadores y somos hombres con flaquezas y debilidades y estaremos siempre expuestos a todo lo que suceda en este mundo porque estamos en este cuerpo. No quiere decir que porque hemos aceptado al Señor ya estamos en el reino del cielo, ya estamos gozando las promesas y las riquezas de su gloria. No, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener que sufrir muchos sinsabores, muchas penurias y muchas veces desgracias que nos suceden, calumnias, traiciones y tantas otras cosas que tenemos que sufrir en este mundo cuando vivimos como personas, somos vulnerables nosotros, los sentimientos y los pensamientos van y vienen en nuestra mente y nos trabajan y los vendavales de dudas que nos invaden muchas veces no somos capaces de soportar. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hija? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi esposo? Entonces, tantas preguntas que se hace al Hijo de Dios porque le pasan cosas. Resulta que nosotros, del hecho que aceptamos al Señor Jesucristo, pasamos ya de un lugar a otro. Fíjese que hay cosas en la vida que no tienen explicación para el hombre. Nosotros siempre estaremos limitados porque la mente de Dios es infinita. Si miramos nosotros los mares, el mar Pacífico, fíjese, no se juntan con las otras aguas del otro mar. En este momento mi memoria no me acompaña, pero hay dos mares. El mar Atlántico creo que uno y el otro es el mar Pacífico. Y fíjese que hay una parte donde los mares se topan entre los dos, pero no se juntan. Uno es de un color verde oscuro y el otro es un color marrón, un color así como agua turbia, medio colorado. Y de la altura de los que vuelan y los que han pasado, los que cuando pasan por ese lugar, quedan maravillados de ver que se juntan los mares, pero no se revuelven entre ellos. Están ahí las dos aguas, pero ninguna agua se mueve. Y muchos se preguntan por qué. Nosotros siempre, mientras vivamos en este mundo, vamos a tener muchos por qué. No le es dado al hombre a saber toda la voluntad de Dios y las cosas que Dios ha creado y cómo Él las hace. Si algo nos pasa es porque está permitido de Dios. Pero una cosa debemos saber, que Dios en su palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no os conturbéis, dice, yo estaré con vosotros. Las cosas que le pasan al mundo, esas son las mismas cosas que nos pasan a nosotros. Y uno dice, bueno, esto es mundano, pero yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Eso quiere decir que haya conocido a Cristo el Señor, usted está indefenso todo. No, Dios, hermano, nos pasan cosas a veces inverosímiles. De quien más espera uno, no recibe nada. Y de quien no espera nada, lo recibe todo. Esa es la voluntad de Dios. Así Dios creó las cosas. Si nosotros damos una mirada a la Escritura,
Pablo siendo uno de los evangelistas más extraordinarios de nuestra historia. Podemos decir así porque mirando sus cartas y sus epístolas que escribió, un hombre extraordinario. Sin embargo, casi que toda su vida lo pasó preso, en la cárcel, siendo un hijo de Dios, siendo un siervo de Dios, siendo un mensajero de Dios. ¿Por qué le tocó vivir todo esto? Si nosotros miramos las cartas que él anuncia y le manda a los suyos, está preso. ¿Y cuáles son cuando le pasan tantas cosas? Ahora si miramos la conducta de Elías lo vimos en dos etapas. El hombre lleno de fe, el hombre lleno de poder, y veíamos al hombre derrotado también, que pasó los momentos difíciles de su vida. Y bueno, y llegó a decir Elías, yo me tiro aquí debajo del tenebro para que con una víbora y me mate, porque no quería vivir más. Pero si nosotros analizamos eso, si él quería morir, ¿por qué arrancaba? Déjese matar, porque saber que lo andó persiguiendo con perros, con todo, con ejército. Entonces, ¿qué notamos en él? Que el gran profeta pasó por estos momentos, pasó por dificultades. Si nosotros miramos la historia de Abraham, tampoco no fue fácil salir de la tierra de los caldeos, de sus familiares y toda esa trayectoria que tuvo él para después recibir la bendición. Entonces, a veces es necesario pasar todas las pruebas que pasamos, sean de enfermedad, sean de calumnias, sean de justicias. Cuesta mascarlas. Hermano, a mí lo que yo lo digo como hombre, yo tengo algunas dificultades y no puedo soportar yo lo que es la traición. Siempre en mí la traición yo no la acepto. Y parte quien venga, yo nunca lo voy a aceptar. Para mí la traición es algo que no la puedo tragar, es la verdad. La debo perdonar, pero en mí no está el deseo de ser. La persona que a mí me traiciona, yo no lo quiero nunca más, ni trato nunca más con él. Yo podré saludarlo, conversar con él, pero para tener confianza o poder ser mi amigo, no, 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 eso yo no está en mí. Pero es necesario, a mí me lo han hecho. Tantas veces sufrí este flagelo de la traición. Creo que es la parte más difícil de ser humano. Cuando usted ama a una persona y ha puesto toda su confianza y esa persona lo traiciona, lo calumnia, lo denigra. Uno tiene que saber, hermano, que cuando usted está hablando mal de un hermano o de una hermana, sea hermana o sea predicador, menos el siervo de Dios. El Señor dice, no toquéis a mis ungidos, no hagáis mal a mi mujer. Es una sentencia de Dios, advierte al hombre. Pero si de algún hermano recibimos aquellas bofetadas, tenemos que aceptarlas, porque es parte del caminar por este mundo como hijo de Dios. Usted al aceptar a Cristo y hacer un compromiso con Dios, usted ya deja de ser un ciudadano corriente. Ya no es un pecador sin esperanza, es un pecador con esperanza. Es un pecador que está ahí arrepentido y convertido. Pero no quiere decir que ya esté salvo, ya esté en el reino de Dios. Es el peligro que corrimos todos los seres humanos. Por eso aquí Pedro, él trata de consolar a los hermanos que están pasando algunas pruebas. Fue difícil la conducta que le tocó vivir a Pedro en medio. Sabemos que Pedro no tenía la misma capacidad de Pablo. Pedro es un hombre netamente espiritual, un hombre que es un predicador del espíritu, como yo le llamo. Pablo no,
era avasallador, Pedro. Pablo era un hombre muy, muy entendido y muy educado. Y debido a su educación, son dos hombres que a mí me impactan en la escritura, que son Moisés y Pablo. La verdad, las cosas son extraordinarias por su manera de escribir y su conocimiento. Pero Pedro no, era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y él habla del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Le dice, si alguna cosa estáis padeciendo, le dice a la iglesia, no os amedrentéis, ni toméis venganza, ni os conturbéis. Significa no decaer en la fe, no desesperarse. Aleluya, sino en momento de oración, en momento de decirle, Señor, dame la fuerza para pasar, para beber este vaso amargo. Mire Jesús, mire los profetas, usted, lo que tuvieron que pasar. Yo jamás me voy a igualar a un profeta, a todo lo que yo pasara a Jeremías, a lo que le pasar a Isaías, que fue traicionado por el rey y lo mató. El hijo del rey, quien tanto trabajó y que tanto amó a él, y su hijo lo mató, no lo mataron. Entonces, traicionado por este mundo. Hermanos, nosotros, cuando aceptamos al Señor Jesucristo, ya pasamos a ser, hermanos, hombres diferentes, pero no en cuanto a la carne. La carne sufrimos los mismos flagelos que todos los hombres. Estamos expuestos, hermanos, a cualquier condición, sea política, sea económica, o sea de enfermedad. Estamos en este mundo de maldad. Estamos en la Sodoma y Gomorra. Allí vivían un hogar, una familia, en medio de la conducta de los malvados, ahí soportando todo eso, y era la familia de Lot. Nosotros somos como la familia de Lot, metido en un mundo de Sodoma y de Gomorra que está viviendo nuestro mundo contemporáneo. Es un verdadero Sodoma y Gomorra. Todo lo que estamos viendo, violencia, depravación, el hombre ha perdido toda compostura. Los sentimientos y los pensamientos del hombre hoy día son terribles. Alabado sea Dios. Y nos ha tocado vivir este tiempo de pruebas, de enfermedades. Pero una cosa es decirle, que Dios nunca desampara a la salud. Muchas cosas, muchas son las aflicciones del justo, dice la Escritura, pero de todas ellas lo librará Jehová. Muchas cosas no sucederán, pero el Señor nos ayudará a pasar. La angustia, a veces el trago, la copa que nos toca beber, muy amarga. Mire lo que le pasa a Jesús cuando está colgando del madero y allí está sufriendo los dolores de la cruz, de los clavos. Y luego que él clama y dice, Alama, Salama, y dice, y van y que ponen en sus labios. Algunos de los soldados dice, llama Elías. Era la agonía espantosa que estaba sufriendo. ¿Y qué le ponen en sus labios? Agua, algo delicioso, una esponja con vinagre. Le ponen en sus labios. Así pasa muchas veces cuando estamos pasando las pruebas. Hay algunos que nos juzgan a nosotros y empezamos a juzgar. Esto le pasó por esto y esto por esto. Entonces, no nos ha llamado Dios a nosotros eso. El Señor nos llamó para perdonarnos nuestros pecados. Observe que Jesús cuando llama a los suyos, dice, toma tu cruz y ven en pos de mí. Todo lo que nos pasa a nosotros, hermanos,
son los sacrificios de la cruz. Todas las enfermedades que Pablo acarrió en la cárcel, aleluya, todos los azotes que sufrió Pedro y todas las detracciones que sufrieron, las marcas de la cruz de Cristo son las que van formando nuestra vida y nuestro cuerpo hasta que llegue el día en que el Señor nos llame. Ahí cambiará nuestra persona. Este cuerpo humano se quedará aquí y mi alma, mi espíritu volará a los lugares celestiales. Y se acabarán todas estas pruebas y dificultades de enfermedades, de calumnias. Y muchas veces cuando vienen de la iglesia, de los hermanos, con mayor razón. Qué lindo es cuando el hombre de Dios camina, no mirando las sectas religiosas ni las religiones, sino mirando a Cristo. Cada vez que me pase algo, yo mi cuerpo, la memoria, mi memoria ya, mi salud no es buena. Hay días que me vienen unas penas tan grandes, un dolor tan grande y unos llantos que no puedo dejar de llorar. Entonces clamo al Señor, dirá usted, el pastor no ora, yo trato de zafarme. Yo soy músico, usted sabe, tomo el acordeón, tomo la guitarra, empiezo a cantar, a leer salmos. Me trato de zafar, es como una nube que me toma. Entonces, son las consecuencias del trabajo, de la labor. El sistema nervioso mío ya no soportó más. Entonces me estoy pasando esta depresión que los médicos me dicen que no tiene remedio la depresión cuando viene a esta edad mía. El hombre tendrá que morir. Es el consuelo que me dan los médicos. Pero una cosa he notado y he comprendido que Dios está conmigo y que nunca me ha dejado. Mis hijos pueden olvidarse, la iglesia puede olvidarse de mí, los hermanos pueden olvidarse, pero una cosa es decir, Cristo está conmigo y Él nunca me ha abandonado. Dios toma gentiles y toma hermanos de otras iglesias y viene en pos de mí y me ayuda. Por eso yo sé que el Señor está a su lado. Sea lo que está pasando, mi hermano, no crea que el Señor lo ha abandonado. No crea que Dios no está con usted. Él está a su lado, está más cerca que nunca. Nunca lo abandonará. Él ha dicho en su palabra y Él cumple la palabra, no como nosotros. No te dejaré ni te desampararé, es el Señor. Y nunca nos dejará, sea la dificultad que tengamos, sea la enfermedad que tengamos. Confiemos que estamos sirviendo a uno que venció la muerte, que venció todos los obstáculos. Jesús, con su muerte, Él lo dio ejemplo en su caminar. Todo lo que le sucede a Él no fueron muchas veces, esto es un malentendido, creen que fueron los romanos los que mataron a Jesús, los que lo sentenciaron a muerte. No, resulta que el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Entonces los judíos no tenían ellos autoridad para juzgar ni para matar a nadie. Entonces por eso llevaron el caso de Jesús al imperio romano. Y el imperio romano le dice, ustedes júzguenlo según sus leyes y sus costumbres a este hombre. No fue Pilato el que lo juzgó, no, no. Fue el propio pueblo de Dios, sus propios hermanos. No fueron los gentiles, fueron sus propios hermanos, los judíos. Aleluya. Los que condenaron a Jesús. Y dijo cuando él pidió, y dijeron, ¿qué hacemos con él? Crucifícale, crucifícale. ¿Y qué veímos? La consecuencia. Que cuando Pilato dijo, yo inocente soy de la sangre de Jesucristo, porque Pilato entendió que
no era razón para matar, pero ellos pedían muerte, crucificar. Y cuando Pilato les pregunta, inocentes, ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué veis hoy día en la franja de Gaza? ¿Qué veimos en Israel? Todo lo que le sucede a Israel es porque la sangre de ese justo les pesa. Y esto pasa en las iglesias. Hay hermanos que están solamente para aguijonear, solamente para juzgar, solamente para hacer sufrir a la Hijo de Dios y para destruir la obra de Dios muchas veces. Tengamos cuidado con esto. Los chismes, hermano, es el veneno mortal, porque si hay algo que destruye la vida del cristiano es la mentira. Y todos los chismes son mentiras inventadas por los hombres. Y la mentira son dos cosas que andan juntas siempre. Aleluya. La malicia y la mentira andan juntitas. Entonces, estas dos cosas son las que trabaja Satanás en la iglesia. Entonces, cuando a usted le pasa algo, el diablo le dice, y no soy hijo de Dios, y le habla a la conciencia, porque el diablo habla a la conciencia humana. El diablo es sabio para hablar. Por eso a nuestros primeros padres los engañó. Con que Dios ha dicho, no moriréis. No moriréis, le dijo, come. Porque el día que comáis seáis como Dios. El hombre siempre va a ser mentira del diablo. Y el diablo sigue mintiendo en las iglesias, destruyendo ministerios, destruyendo hogares, destruyendo conciencia, destruyendo la fe de los cristianos. Muchas veces cuando viene cualquier enfermedad, el diablo dice, ¿dónde está tu Dios? Mira, vaya a la iglesia y no te pasa ni nada, te volviste igual. Mira, el predicador lo apura, le dice, no, mira, perdiste tu tiempo. El trabajo del diablo es ese, destruir la fe de los cristianos. Pero todo lo que nos sucede a nosotros no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Dios no es el culpable. Él siempre está para tender la mano a los que creen, a los que confían en su nombre. Hay un Cristo bendito que nos trazó un camino. Y el camino, este camino es un camino con cruz, amigo mío. No es un camino de flores, es un camino de espinas, donde al caminar muchas veces nuestros pies espirituales van sangrando. Pero está escrito en la palabra de Dios, irán llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero al final del tiempo, dice, aleluya, volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Con toda esa flaqueza y fragilidad, esas enfermedades, sigamos caminando por este camino, porque el Señor está mirando mi caminar y su caminar. Y viene el día en que se está llorando en este momento, llegará el día en que reirá, pero no se desaliente, porque es necesario pasar todas estas partes del Evangelio. Pues qué lindo es, como decía un hermano siempre, hablar de bendición cuando la mesa está llena, pero pues que cuando la mesa, cuando hay nada que compartir, no dan deseo de ni hablar a veces, pero es necesario pasar para poder enseñar y adoctrinar. Que el Señor los bendiga. Pero una cosa, si hoy no tenemos, mañana tendremos, porque no le servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder sobre las enfermedades, sobre todo el universo. Mire cómo se somete los mares a la voz de Jesús. Él reprende los mares y los vientos le obedecen. Aleluya. Y se sujetan a él. Los mares tuvieron referencia frente a la voz de Jesús. Y la voz de Jesús tiene que estar en nuestra vida. Su palabra está presente. Si quiere ser salvo, tiene que aprender a llevar la cruz. La cruz de Cristo se hace pesada y cada día nos cuesta más, porque se más pasan los años. Hermano, es terrible. Yo creo que le doy este consejo yo a usted.
Yo nunca quise vivir tantos años. Mi padre vivió 64 años, mi hermana 64, la mayor, después vino la revolución de 56. Yo dije, iré a morir unos 64 años, pero nunca pensé vivir 84 como lo que estoy pasando. Pero mi madre vivió hartos años, entonces mi madre tuvo muchos problemas. Entonces yo nunca quise vivir tantos años, pero el Señor ha permitido que yo viva, para que viva yo y pueda enseñar también a usted. Y le pasa estas cosas a uno ya a esta edad. Lo primero es que empiezan la memoria y el abandono. El abandono. Y usted cuando llega viejo ya como que ya todo se terminó. No, yo creo que voy a estar vivo hasta cuando el Señor me llame. Y mis palabras nunca se acabarán. Siempre voy a hablar que hay un Cristo. Y que todo lo que me pasa son las marcas de la cruz. Por eso Pablo en una oportunidad le paró los carros a la iglesia. Le dijo, de aquí en adelante nadie le dijo, hablen de mí. Porque todo lo que yo estoy pasando, dijo Pablo, son las marcas de la cruz que llevo impregnada en mi cuerpo. Y todo lo que usted pasa, sea enfermedad, sea prueba, sea calumnia, sea traición, son las marcas de la cruz que van dejando en su cuerpo marcado el sufrimiento de este mundo de dolor. Pero hay una esperanza, que hay un mundo mejor. Que después que vivamos este mundo de maldad, volaremos a las mansiones celestiales. Yo tengo un lugar allá preparado para usted y para mí también hay un lugar. ¿Qué le parece a usted? Yo lo invito. Que sigamos adelante, sea la condición que usted está pasando. No se preocupe. Como Pablo, como Pedro, aquí le dice a la iglesia, no, con toda honestidad a él se presenta y le dice con toda libertad a la iglesia. ¿Qué le dice a la iglesia? Dice, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Por tanto, alguna calumnia. Porque muchos siervos de Dios son calumniados y otros son llevados hasta... ¿Usted cree que todo esto que pasa en la prensa, en la televisión, del evangelio, de algunos pastores, es verdad? No, hay mucha mentira. Hay mucha porque vende muy cara la mentira. O sea, estos que venden, estos periodistas que informan todo esto, cobran caro para hacerlo. Entonces, ahí van ganancias por medio. Pero pobres siervos de Dios, más también dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estar siempre, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y teniendo buena conciencia, dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conciencia en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios os requiere, que haciendo el mal. ¿En qué lugar está usted? Porque a veces lo que nos pasa a nosotros es lo mismo que hemos sembrado. La escritura es verdadera y se cumple en nosotros. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces a veces es el fruto de lo que nos pasa a nosotros es el fruto de lo que hemos sembrado. Pero a veces, si es algo injusto, nos viene el Señor, que Él estará a su lado, nunca lo mandará. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor, mas mi palabra no pasará. La palabra del Señor siempre le llevará un consejo, una fórmula para salir de ese momento difícil que está pasando, sea de enfermedad económica o espiritual, pues el Señor está pronto para oír su oración.
Pero lo que nunca debe desaparecer de nosotros es la oración. Por eso el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. La oración es la llave de todas las cosas, es lo que al hombre lo fortalece, es lo que al hombre lo lleva por sendero de justicia y de verdad, y no lo deja caer en la violencia que nuestro mundo contemporáneo está viviendo. De hoy en día puede ver el aumento de la muerte en la calle, en cualquier lugar. Eso es violencia. Y eso es lo que está viviendo nuestro mundo. Pero nosotros, como hijos de Dios, nunca perderemos la unción del Espíritu Santo. A nosotros consuela el Espíritu Santo. Y Cristo está en mi vida y está en su vida. Entonces nosotros estamos limpios de esas cosas. Somos salvados, Rey mío, por la sangre de Cristo. Y bueno, ¿qué importa que alguna de esas espinas que clavaron su sien también claven las mías? ¿Qué importa? Un poco de los cubitajos y de aquellas burlas que él recibió en la cruz, también las pasé yo. El Señor me dé la fuerza, no soy digno de sufrir por la causa de Cristo. Todo esto lo tomo y lo debemos tomar con acción de gracia, no perdiendo nunca la esperanza que Cristo vive y Él mora en nuestras vidas. Y como pueblo de Dios, nunca nos dejará ni nos desamparará. Es lo que Dios me ha dado esta mañana y que Dios les bendiga. Ha sido un placer compartir un poquito de esta su palabra santa.